Mi abuelo fue maestro durante muchos años. Poco más de 30 años se dedicó a dar clases. Al igual que su profesión, a mi abuelo le apasionaba mucho leer libros acerca de duendes, nahuales y brujas. Recuerdo muy bien que le gustaba mucho contarnos las historias que leía. Mis primos, mis hermanos y yo siempre escuchábamos atentos cada fin de semana. Cuando nos reuníamos en casa de mis abuelos y al terminar la cena, nos sentábamos en el piso, listos para escuchar la siguiente historia. Al final, todos nos quedábamos a dormir en una sola recámara, pues éramos unos niños y nos daba mucho miedo. Un día, mi abuelo cumplió 59 años y decidió celebrarlo con una cena familiar. En esa cena, él nos informó que después de tantos años dedicándose a su profesión, por fin había decidido que ya era hora de retirarse y que también había decidido vender su casa que tenía en la ciudad para poder comprarse una casa en el campo. Pues lo que más deseaba era que él y mi abuela pudieran disfrutar de la calma que el campo podía brindarles. Querían dedicarse por completo a su nuevo hogar, lejos del bullicio de la ciudad. Todos sus hijos estuvieron de acuerdo, pues creían que ya era hora de que ellos solo se dedicaran a descansar y que estuvieran tranquilos. Lo bueno de esa decisión fue que el lugar a donde se iban a mudar solo se encontraba a unas 2 horas de donde vivíamos. Todos mis primos, mis hermanos y yo estábamos muy emocionados, ya que teníamos la ilusión de conocer el nuevo hogar de los abuelos y poder vivir nuevas aventuras. Pasaron 15 días de aquella cena y mis abuelos por fin comenzaron la mudanza. Mis papás se sumaron a la ayuda para poder trasladar las cosas a la nueva casa. Recuerdo que aquella vez me quedé muy asombrado, pues era una casa muy grande y muy bonita. El pueblo era un lugar muy pequeño, había pocas casas habitadas, justo lo que mi abuelo deseaba. El siguiente fin de semana, toda mi familia volvió a reunirse para celebrar que mis abuelos se encontraban en su nuevo hogar, ese que tanto habían soñado. Mis papás, junto con mis tíos, organizaron una cena. Después de cenar, y como ya era costumbre, mis primos, mis hermanos y yo fuimos a sentarnos al piso junto a la chimenea para escuchar al abuelo contarnos otra de sus historias. Mientras mi abuelo nos contaba la historia, yo tuve una extraña sensación, incluso hasta llegué a sentir algo de frío a pesar de estar junto a la chimenea, pero no hice mucho caso y seguí escuchando atento a la historia. Mi abuelo nos contó que justamente en ese pueblo había una persona que se dedicaba a la brujería. Vivía en la primera casa que se encontraba justo entrando al pueblo. Recuerdo muy bien que esa casa llamaba mucho la atención, pues realmente se encontraba rodeada de muchas plantas que no permitían ver hacia adentro. Únicamente sabías que había una casa porque una que otra luz alcanzaba a verse por fuera. En esa casa vivía una señora ya mayor que toda su vida se había dedicado a la brujería. Incluso personas del pueblo aseguraban que tenía el don de curar y de ver personas que ya no se encontraban en este plano terrenal. Por las noches la veían caminando sola por todo el pueblo e incluso por una carretera que conectaba a ese pueblo con otro, pero que siempre estaba oscura. Ella decía que salía a limpiar el ambiente de energías y que otras veces salía porque escuchaba voces que pedían de su ayuda. Y ella se dirigía hacia el lugar y prendía una veladora para pedir por el descanso de aquella alma perdida. Cuentan las personas que un día la señora se perdió y sus familiares la estaban buscando por todo el pueblo. Aunque sabían que muchas veces salía a caminar sola, ese día se preocuparon, pues ya se había tardado más de lo normal. Pocas personas del pueblo se unieron a su búsqueda, ya que muchos le tenían miedo, pues creían que los dones que ella poseía no eran normales. Incluso decían que había vendido su alma al maligno para poder tener poder. Así que la búsqueda comenzó ya muy tarde, casi a la 1 de la mañana. Con antorchas buscaban en la oscuridad, hasta que una persona gritó muy asustada, pues había visto a un extraño animal devorando a una vaca.
Unas cuantas personas se acercaron y vieron a la vaca sin piel y desangrándose. Sorprendidos, comenzaron a buscar al animal que le había hecho eso. Fue así que entraron a un jacal que se encontraba en ese establo y al alumbrar vieron una extraña silueta encorvada que al voltear a verlos asintió con una sonrisa burletona. Se echó a correr tan rápido que nadie pudo alcanzarla. Ya estaba amaneciendo y la gente atemorizada se fue a sus casas. La familia de aquella señora también regresó a su hogar y al llegar la vieron sentada en su mecedora. Los recibió con una sonrisa. Sus familiares, muy asombrados y temerosos, le preguntaron que dónde había estado todo ese tiempo. Ella, con la sonrisa, les respondió que no era asunto de ellos, que se quedaran tranquilos, pues ya estaba de vuelta en su casa. Desde ese día, muchos comenzaron a temerle más, pues aseguraban que por las noches salía a manera de ritual para que el maligno pudiera seguir dándole fuerza y poder. Es por eso que ella salía casi todas las noches a caminar por aquellos caminos oscuros y sin gente, y era ahí donde aprovechaba para adentrarse en el monte y se convertía en aquel extraño animal para que nadie la pudiera reconocer, y así poder seguir cumpliendo el pacto para no perder sus dones. Todavía recuerdo que después de que mi abuelo nos contó esa historia, a mí me daba mucho miedo pasar por esa casa, y en ocasiones me tocó ver a esa mujer afuera, siempre con la espalda encorvada. Su nombre era Doña Jacinta. Ya era una persona muy mayor, pero aún así se veía fuerte. Su mirada era muy pesada, volteaba a verte y sonreía, pero realmente daba miedo verla. Mis papás le advertían mucho a mis abuelos no acercarse a esa mujer, pues su aspecto era muy raro. La mayoría de las personas que la buscaban eran de otros pueblos, quienes aseguraban que Doña Jacinta los curaba y que todo lo que le pedían, ella lo cumplía. Tiempo después volví a verla. Usaba una tela blanca que le rodeaba la cabeza. Cuando la vi, pensé que tal vez estaba enferma, pero dicen que no, que ella utilizaba esa tela blanca en señal de que ya estaba libre de pactos y que había dejado por completo la brujería. Doña Jacinta ya estaba cansada. Se dice que el maligno no la dejó en paz y que en contra de su voluntad aún la llamaba por medio de voces que la incitaban a salir a caminar por aquellos oscuros caminos, exponiéndola a cualquier peligro, pues lo que el maligno quería era que le sucediera algo para que dejara este mundo, ya que estaba esperando por ella para llevársela a pagar la deuda por aquel pacto que alguna vez hizo y que rompió.